Hola, otra vez, bienvenidos al podcast Acá Entre Nos o Acá Entre Nos, Acá Entre Us, sí. Le pusimos Acá Entre Us porque platicamos en español y en inglés. Y si nos estás escuchando o nos estás viendo, llevamos algún tiempo sin hacer el release de un podcast, pero hoy están conmigo unos amigos que vinieron desde Guatemala. Bueno, ya viven acá. Está Josué y Ana. Bienvenidos, Josué, Ana. Welcome. Gracias. Yo, thank you so much. This is so cool. Yeah. So we're gonna talk in English and Spanish, and we're just gonna talk. Okay. Acá entre nos hablamos de todo un poco. Obviamente siempre intentamos hablar de nuestra fe, de lo que Dios está haciendo en nosotros, pero hablamos de nuestra vida, nuestros triunfos, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, que me imagino que hay algunas. Yo tengo algunas. Sí, pero vamos a hablar y let's start with, let's see, what can we start with? Let's start with, los dos son de Guatemala, ¿no? Tú eres... Yeah, yo soy de aquí. Yo nací en Los Ángeles. Yeah. I grew up in primarily Santa Clarita. Oh. Then once I graduated high school, came to the Valley and grew up around the Valley around Where'd here. you go to high school? Yeah, I went to Canyon. Okay, yeah. In Santa Clarita back in the day. Yeah. Haven't been back. Haven't seen what's back there, but it's been good. It was good. It was How about since you were a kid, you were in Santa Clarita? Since I was a kid, yeah. How about elementary school? Elementary school too. Mitchell School on Goodville Drive. Okay. It was a song, that's why I knew that. And junior high school too? And junior high too, yeah. Which one? Sierra Vista, I think it was called. Okay, yeah. Oh, that's A cool. long time. Oh, that's cool. I didn't know Dang, that. he's really going back since I was little. Yeah. Pero tus papás son de Guatemala. Pasó en Guatemala, sí. And so they came here in the 80s. They were in East LA for a little bit. And then from that moment on, I was with my mom, single mom. So we moved around a bit. And then we were in Santa Clarita, the Valley, back and forth like that. Okay. So yeah, it was Cool. good. Cool. Ana, tú eres 100% guatemalteca. Sí, 100%. Mi mamá es de Guatemala y mi papá es de El Salvador, pero si tú le preguntas a él, te va a decir que es de Guatemala. Porque tiene muchos años en Guatemala. Sí, tiene muchos años en Guatemala. Creo que se fue, no me acuerdo qué edad, pero se fue a estudiar medicina a Guatemala. Entonces, pues conoció a mi mamá y se quedó ahí. Yeah. Entonces, ha pasado más en Guatemala que en El Salvador. Yeah. Sí, Guatemala 100%. Y cuéntame un poquito cuál es tu trasfondo, a qué te dedicas, qué hacías en Guatemala. Bueno, yo sé que eres de Guatemala y Josué, sus papás son de Guatemala, él es gringo. Bueno, él es nacido acá. pero ustedes se conocieron ¿cómo? Because you're married now. Sí. Yes. Sí. Sí, we just Porque got muchos married. no saben que estamos casados, Yeah, pero so sí estamos We casados. got married, for anyone watching. Para lo que no saben. But no, we got married in... Pues este año. Ajá. sí. Yeah, okay. Ujú. And it was a crazy process. We've known each other for 13 years. Sí. We met in 2009. Una vez estaba en Guatemala a visitar familia y la conocí en una iglesia. Sí. Y back in the day, when you're young, you don't know what's next in your life, but I liked her. You know? Yeah. I was like, oh man, the one that got away, you know? So long story short, we had a relationship, had long distance, that 4 lasted, años. yeah, 4 years. And then, life, hit and we broke up. And then 7 years later, we reconnected and I don't know, just Y aquí everything was estamos, aligned. And hablando contigo. so now we're married and we're here. And now you moved here. Sí. Yeah. Entonces yo, como que regresando a lo que preguntaste al principio, yo crecí en Guatemala, fui al colegio ahí, a la universidad, estudié diseño de modas. Diseño de moda. Sí, diseño de modas. Pensando que realmente el diseño era como mi pasión y todo, pero pues poco a poco te das cuenta como qué es lo que te va gustando. Y empecé a hacer styling
como un poquito como hobby, pero yo no sabía que era una carrera, no sabía que era como un trabajo, estaba como un poquito, yo decía, ay no, esto está bonito, pero no sé qué es. Y con el tiempo lo seguí haciendo y eso realmente es lo que hago ahora. Eso, styling, pues fashion styling, eso es lo que me dedico y eso es lo que estaba haciendo antes de venir aquí. Ujú. Porque como Josué explicó, nos reconectamos en el 2020, el año de la pandemia, que la verdad que en ese sentido la pandemia a nosotros sí nos ayudó de cierta manera. It was life changing. Ajá. A pesar de obviamente todas las cosas malas que se pasaron en ese año, pero aplicamos a una visa y tomó bastante tiempo, mucho más tiempo de lo que pensamos. Y ya pues venimos acá el año pasado, en diciembre. En diciembre. Y ahorita estamos en mayo. Se siente como que venimos acá más tiempo, la verdad. Feels like we've been married 20 years. Sí, pero no. Llevamos re poco. Yeah, no, pero sí Sí. ha sido un good story. Yeah. I don't know, we've seen just like God just move things that we've never thought would Sí. be moved or done. Yeah. And I don't know, we're just so thankful. Like Yeah. we never thought that this is like, you know, when you're like little, you make up dreams and aspirations, Sí. but you would say them, but you don't know, man, I don't know if that's ever gonna happen, you know? Yeah. And then seeing it now happening, it's like, whoa, I can't believe that happened, and Yeah. we're here, and life is cool. Sí, yo creo que a veces a lo largo de la vida, y siempre lo hablamos, como que uno tal vez dice sus deseos o sus anhelos, como que se lo cuenta a alguien o no sé, tal vez uno dice, se lo estoy diciendo al aire, Ujú. pero creo que no todo obviamente, pero muchas de las cosas que siento que al menos yo he dicho así al aire, Dios sí las ha agarrado, obviamente ha tardado más tiempo en que Las pase. escuchó. Pero sí las escuchó y llega un momento que dice, bueno, acá está aquello que me dijiste aquella vez y boom. Y ahí es como que un shock. Porque también te reta mucho, así como, bueno, ¿y qué tanto realmente quiero esto? Ujú. O sea, hay muchos sacrificios también que se hacen. Y en pandemia, como que se volvieron a unir otra vez. Sí. Yeah. Pero tú vivías acá. Yo vivía acá, Ok. and so I was just, you know, on the couch watching Netflix, and she calls me. Bueno, a todo esto, porque, ajá, No, o sea, no, a no, todo sí. esto ya hablamos a veces, Ajá. como Ok, por, ok. Sí. por Instagram. Pero sí, y siempre durante los años había algún contacto. ¿o Ah, no? bueno, no. No, Nosotros terminamos y pasaron literal como 7 años. Sin nada. Sí, ajá. Porque como es a larga distancia, como que es más fácil, pues solo Ya. te dejas de seguir en redes y ya, chao. O sea, nunca más te vuelves a ver, pues. Ajá, ajá. Mhm. Pero como ahí por el 2000. Y no 2010, buscabas en Instagram de cómo le está Yeah, yendo. she ¿no? would. No. Yeah, she would. Yo no. Tú tal vez, pero yo sí no. Tú sí, tú sí, Para no. mí es adiós y adiós. Yo sí soy más así, pues. Tajante. Sí, porque lo que pasa es de que, no sé, pues es más fácil, creo yo, cuando... Ajá. Porque fue una relación larga, 4 años. Ya. Y después, en esos 4 años también, esos 7 años que pasaron, tanto para Josué como para mí, estábamos cada quien haciendo otras cosas. Sí. A ver, Como vamos que a hablar no. de esos. Vamos a hablar de esos 7. 7 años. De esos 7 años. Porque, por ejemplo, ahorita me acordé como los silent years. Yeah. Cuando los dos estaban pasando diferentes procesos. Mhm. ¿Tú qué estabas haciendo durante esos 7 años? I was in the streets. No, you weren't. No estabas en the streets. No, I wasn't. But What were you doing, bro? I think I was just going through the process of figuring out who I was. Uh-huh. I was working. I was going to school. Where'd you go to school? So I went a little bit to community college. Okay. I went to Mission, bounced around, trying to get my AA Yeah. in business Okay. administration, and then I worked for this company called ArcLight Cinemas at the time. I don't know if you Oh, remember yeah, the yeah, movie yeah. theater. Through there, They're still around, right? I think Or- they just they're closing stopped. down. I think they different- stopped. I think they closed down during the pandemic, and then they just died. Okay, I think. Okay, yeah. But I worked for them for many years. It was Okay. actually a cool gig. And then so I was going through my process of figuring out who I was. I wasn't really devoted to like God. I wasn't like going to church. And so that's what I mean by I was on the streets. Were you guess- partying? Yeah, I was like partying, and
And I knew like that what kind, like party, like club, drink, yeah, party, yeah. drinks, going out to drinks, and Okay. Just being out. Like I remember I was like, Josué, tienes un corazón, ¿cómo se dice? Duro. Josué, tienes que let it go. Yeah. I was like, Mom, no, rebelde, my rebelde stage, But I think throughout that process, I was able to like figure out, you know what, I need to like figure out who I am, and Sure. I think it was like a good time because I think similar to you were in that same process too, right? Yeah. And so I learned a lot about myself. I knew that I needed to be obedient to God and not necessarily go back to church, but obey God Sure. and serve, find a local church, serve. And that was my process throughout those years. And it was awesome. So during those 7 years, you were just doing your thing. Doing my thing, yeah. Yeah. ¿Y tú, Ana? Bueno, cuando nosotros terminamos, yo estaba graduando, ya me había graduado de la universidad. Yo en ese tiempo quería como salir de Guatemala, estudiar en otro lado, pero no se dio. Estuve trabajando con un diseñador guatemalteco, fui su asistente, estuve ahí un buen tiempo. Me ayudó mucho, la verdad, porque aprendí como que mucho de la industria, qué era lo que me gustaba, qué no, y la verdad que un gran mentor para mí. Y durante ese momento, porque cuando uno se gradúa de la universidad, creo que al menos, pues no sé en otras carreras, pero en la mía, que es la única que conozco, como que te dicen, cuando te gradúes de la universidad vas a abrir tu marca y vas a empezar a vender. Y como que es un poquito, como que mucha fantasía en ese sentido, porque no es así de sencillo. Y cuando para mí fue como empezar a trabajar, fue algo que me afirmó mucho de, bueno, esto es lo que quiero hacer. Pero durante esa época, creo que a mí sí me agarró como un poco de una crisis existencial. Okay, yo sé que suena un poco como muy como raro, pues, no sé, hippie, no sé cómo decirlo, pero empecé como a hacerme muchas preguntas. Como qué va a ser de tu vida. Ajá, como, obviamente era un trabajo bastante demandante, pero en ese sentido a mí no me molestaba eso, sino que empecé a pensar, ¿y será que como que qué va a ser de mi vida? Como que será que voy a estar en este trabajo toda mi vida? No porque no me gustara, realmente a mí me encantaba ese trabajo. Pero me empecé a cuestionar, creo que esa es la palabra, me empecé a cuestionar muchas cosas de mí. Y yo crecí pues en la iglesia, mis papás, o sea, cristianos todos, o sea, en nuestra casa y todo, pero empecé a cuestionarme si yo creía en Dios porque mis papás me lo habían enseñado o porque si realmente yo creía en Dios. Porque en ese tiempo creo que yo como que pensaba que la gente cristiana era como la gente perfecta y que Dios tal vez solo respondía a la gente perfecta, como que la gente que no se equivocaba. Entonces, gracias. La gente que no se equivocaba, y yo era como que no me sentía totalmente lo opuesto de eso, pues. Entonces, a raíz de ese cuestionamiento, creo que sí, conozco a otra persona una gran mentora en mi vida. La verdad que conocerla me cambió el rumbo de mi existencia, literal. Yo sé que cuando escucho esto se va a reír, pero es verdad. Conozco a Janine. Ella es de República Dominicana y ella estaba en ese tiempo siendo misionera en YWAM, en Youth with a Mission, o Jucum, como lo conocen en español. La conozco y ella me habla un poco de lo que hace en Jucum y que es misionera y todo, pero en ese momento yo como que no muy entendía qué era lo que ella hacía, porque en nuestro contexto en Guatemala, misioneros son la gente gringa que llega y ayuda como que en las escuelas y en los orfanatorios y todo, que obviamente sí pasa eso. Claro. Pero como que yo no entendía muy bien, como que yo decía, de plano eso hace, ¿verdad? Y a raíz pues de que me acuerdo de que ella me cuenta eso, la contacto y le digo, mira, ¿te acuerdas eso que me contaste que tú haces? Como que quisiera más información. Entonces ella me dice, ay, ¿en serio? Pues mira, yo vivo en Taiwán. Y yo, ok. Y estoy en YWAM y te voy a mandar el link para que tú veas, porque YWAM tiene diferentes escuelas. Pues para los que no saben, YWAM es una organización misionera
y que está en todo el mundo. Ujú. Tienen varias escuelas y todo. Entonces me manda el link y en una de las escuelas dice como que es para la gente que sabe que tiene un propósito pero no sabe cuál, o como que era como algo así, como Yeah. que find your purpose o algo así. Y como que en ese momento era lo que yo necesitaba, como que nunca lo había podido verbalizar tal vez, como que yo no sabía mi propósito, creo que, ajá, y fue así como que es esto, como que wow, y sin saber como que qué era realmente, le dije, no, sí, yo quiero esto. Y me acuerdo que me dijo que hagamos una videollamada, me explicó que era en Taiwán y que era una escuela y que era de misiones y así. Y entonces yo dije, bueno, a ver qué me dicen mis papás, ¿verdad? Porque... Y las escuelas Ajá. que están por todo el mundo es para entrenar misioneros. Sí, es para Ok. entrenar misioneros. Yo sé que suena como bien raro, pero como que hablan mucho de la historia de misiones, como Ok. realmente bueno, lo digo en inglés porque así era en la escuela, the gospel, ¿verdad? How God speaks to you, como temas así, como que te preparan pues para eso, ¿verdad? Y me acuerdo que le digo a mis papás y yo dije, bueno, a ver, si ellos me dicen que sí, fijo, aplico. Y me acuerdo que le cuento a mis papás y ¿dónde es? Y qué bonito es en Taiwán. Oh, ¿y cuándo te vas? Y yo, entonces sí me voy, ¿no? Sí, entonces como que me apoyaron mucho a tomar esa decisión, me dijeron, no, sí, nos parece que es una gran oportunidad. Y la verdad que le agradezco a Dios que mis papás siempre han sido muy sensibles, como que a oír también lo que Dios ha querido para la vida de cada uno de nosotros. Porque creo que sin su apoyo hubiera sido un poco difícil, pues una decisión bastante rara, pues. Yo apliqué un año antes de irme, entonces me pasan uno un proceso para que te acepten y me acuerdo que cuando me metí al avión dije, no sé qué estoy haciendo, como que ¿a qué me metí? Ya para Taiwán. Para Taiwán, ajá. ¿A qué me metí? Me acuerdo que por cosas médicas me habían puesto como 6 vacunas, entonces en el avión estaba así como que me quería morir por las vacunas, entonces estaba así como, ¿qué estoy haciendo? Y llegué al aeropuerto de Taiwán y todo en chino, y yo me acuerdo que solo dije, bueno. Ya. Pero yo había hecho como mi misión de ese viaje, yo le dije a Dios, bueno, si existís, te me vas a aparecer, ¿cómo saber? Pero tú sabrás. Y me acuerdo que dije, yo no voy a ser escéptica, porque creo que ese era mi problema, como que era muy escéptica. Y dije, bueno, si tú existís, yo voy a estar abierta. Pero casi que le dije, si en esta oportunidad tú no te apareces, yo creo que esto no es para mí. Entonces empiezo a estar ahí. ¿Y tú creciste en la iglesia? Sí, yo crecí en la iglesia, pero realmente, tal vez muchos que escuchan esto van a decir, de plano sus papás como que eran súper religiosos y así. Y no. O sea, mis papás, yo miraba como que tal vez mi duda era como, ¿por qué? Yo miraba que en mi casa se vivía de cierta manera como muy coherente. Mis papás siempre fueron muy coherentes con lo que hablaban, con lo que predicaban, cómo vivían. Pero yo no lo miraba eso, como que en la iglesia. Y pues no estoy generalizando, pues, pero pasa. Entonces como que yo siempre por eso era muy escéptica, como que decía, pero esta gente dice esto, pero no lo vive, como que un poco raro. Y yo me acuerdo que mis papás también me decían, ¿y cuándo te vas a bautizar? Esto fue antes, ¿verdad? Que me fuera. Y yo les decía, no, es que eso es como que algo que... O sea, tenía mis teorías, pues, como tal vez un poco nada que ver, pero tenía mis teorías acerca de ese tema. Y yo le decía a mi mamá, no, es que eso no. Que eso es para la gente así, que le gusta estar allá enfrente y hacer un gran show. Y como que eso era lo que yo pensaba, pero no era porque yo lo miraba en mi casa, sino yo miraba la diferencia. Como que había como la forma en la que vivían mis papás a como vivían otras personas. Entonces, me acuerdo cuando yo llego a YWAM, todos, eran un poquito más jóvenes que yo. Y me acuerdo que la primera clase era como decir ciertas historias de la Biblia y yo me acuerdo que yo no sabía. Como que yo no podía citarlas, o sea, yo no podía decir, esto está en este libro, en este versículo. Y me acuerdo que ese día llamé a mi mamá y le dije, no, esto no es para mí. Esto es demasiado, me acuerdo que le dije, esto es demasiado cristiano, yo no puedo. Okay, yeah. Y me dice, no, ¿cómo así? Yo, no, es que no, acá todo es muy cristiano, como que yo no puedo, pues, no, yo no sé nada. Creo que le dije, es que yo no sé nada.
Y mi mamá me dijo, y es algo que a mí me marcó hasta el día de hoy, me dijo, Dios no busca al que más sabe, Dios busca al que está dispuesto. Yeah. Y tú no te vas a regresar. Te Te vas a quedar y tú le pediste a Dios que Él se enseñara, pues ahí está. Y fueron 6 meses como... sí, como mucho? ¿Lloraste? Sí, ¿Esos 6 pero... meses? Sí lloraba, pero era como más... No lloraba que extrañara a mi país, ni mis papás, nada, sino lloraba porque yo... Como que creo que a veces uno se hace de menos cuando uno no sabe. Y pues obviamente mis compañeros todos están en internships en la iglesia o cosas así, como que quería ser pastores y esa no era lo que yo, digámoslo, como yo quería estar en moda, pues que es algo totalmente, tal vez mucha gente diría opuesto a lo que estaba haciendo. Entonces yo como que decía, no, yo no pertenezco aquí, como que esto no es lo mío. Pero realmente era porque yo sentía que no sabía. Entonces me acuerdo que en las semanas siguientes del curso, como que yo empiezo a entender. Me acuerdo que un maestro... Hubieron varias cosas que podría mencionar como que me hicieron recapacitar, tal vez. Hubo un maestro que nos dijo, ustedes piensan que Dios es como una cosa extra en su vida. Entonces está el trabajo, la familia, Dios, los amigos, las salidas. Y él dijo, no, es que Dios es todo. Y yo como que decía, ok. Entonces creo que poco a poco durante esa época yo tenía toda la teoría, pero no sabía cómo ponerla en práctica. Y como que yo siento que ahí Dios me encuentra y yo entiendo, como que empiezo a entender, ok, como que seguir a Dios es esto. Y pues es una historia muy larga y creo que hablé mucho, pero el tema es que nos ponían como... Y yo yo no me considero una persona así súper cuadrada, religiosa, porque no, pero nos ponían como, nos retaban. Me acuerdo que al final del curso teníamos un viaje misionero y habían 2 lugares. Y en el momento ese era Nepal y Mongolia. Era creo que la primera semana de clases y nos dicen, bueno, tienen... Nepal está en la India, ¿sí? Sí, ajá. Y nos dicen, bueno, como ustedes saben... Va a haber un viaje al final del curso y pues ustedes tienen que orar para ver que Dios les diga a dónde van a ir. Entonces yo dije, bueno, nos van a dar todo el curso para orar y preguntarle a Dios, pues. Y yo dije, fresh, como que al final vamos a decir, pues. Tienen 10 minutos. Y vamos a darles un papelito. Y aquí lo van a apuntar, lo van a poner en este como bowl. Y yo de verdad pensé, a mí Dios no me va a decir. Yo decía, yo voy a ser la única que no le va a decir y yo voy a saber ni dónde voy a parar. Sí, pero ha sido un gran drama. Pero es lo que te digo, como que uno le da miedo. Como que uno, yo no sé, yo creo que a mí en ese momento me daba miedo la respuesta o me daba miedo que él no me hablara. Y me acuerdo me recuerdo muy vívido cómo fue el momento y Dios me dice, tú te vas para Mongolia. Y me acuerdo que yo dije, a ver, bueno. Y yo honestamente ni sabía dónde estaba Mongolia, para serles muy honesto. Entonces yo dije, bueno, ¿saber a dónde voy a ir? Mongolia. Y me acuerdo que yo era la última, porque a todos, obviamente, a Dios les contestó más rápido, pues. Entonces yo el papelito lo puse y ya. Y al final del curso nos fuimos. Y había muchas cosas así, como que desafían... Estar en un como que escenario así, creo que te desafía demasiado. Ese ambiente. Ajá. Pero yo como que digo, pues uno de verdad creo que es desafiado siempre. Y diría yo que a veces cuando uno no está en ese ambiente es más difícil responder. Porque cuando estás en ese ambiente todos piensan igual que tú. Entonces es como más fácil, como que sientes el apoyo, sientes, bueno, no estoy sola, ¿verdad? Pero ya después creo que en el día a día de la vida es un poco a veces más retador porque a veces solo sos la única persona que piensa de esa forma. Entonces, pero sí, YWAM para mí, estar en Taiwán, fue como en esos 7 años, estuve casi un poquito más de 2 años, que por cierto me fui 6 meses, regreso a Guatemala y yo como que siento que Dios me dice, te tienes que ir otra vez. Y me fui otra vez y mi líder en ese momento me dice, mira, te puedes venir, pero es un commitment de 5 años.
Wow. Y yo en ese momento tenía 25. Entonces yo le digo, pero en 5 años va a tener 30, es como mucho tiempo. Y me dice, sí, pero ese es el trato, pues. Y yo me acuerdo que yo decía, no sé. No porque yo no quería, sino porque de verdad había algo ahí que como que no sé. Entonces me acuerdo que yo de verdad oré y le pregunté a Dios y Dios me dijo, tienes que ir. Dios nunca me habló del tiempo. Dios siempre me dijo, tú vas. Y íbamos a un proyecto específico que era como un ministerio para gente que hace surf. Uh-huh. Yo no hago surf. Y intenté, creo que no tengo la habilidad. Y era la única persona que no surfeaba en ese equipo. Y me acuerdo que le digo a mi líder, mira, yo siento que tengo que ir, pero yo no surfeo, no sé nada de surf. Y no sé si me voy 5 años, pero sí quiero ir. Y me dijo, yo creo que Dios también me dijo que tú tienes que venirte. Entonces, lo del tiempo no te preocupes, ahí lo vemos conforme pase el tiempo. Tú hazte la idea que va a estar 5 años. Y yo, ok. Y obviamente no estuve ahí 5 años, estuve como 2. Y Dios me dice, bueno, de regreso. Y eso fue también una cosa de mucha prueba, porque yo estaba a punto tenía que renovar mi visa, que es una visa un poco difícil que te dan ahí, porque es un volunteer visa y bueno, es un relajo. Y yo me acuerdo que nos estaban pidiendo la papelería y yo les digo, miren, yo no la voy a renovar. Y ellos así como, ¿pero por qué? Es que creo que me tengo que ir de regreso. Y mucha gente entendió, mucha gente no. Y me acuerdo que en ese tiempo yo me acuerdo que llamaba a mi mamá y le decía, mamá, mira, ¿será que puedes orar con tu grupo de oración? Y me va a decir qué te dice Dios, ¿verdad? Si sí o no. Uh-huh. Y yo llamaba a mi mamá todos los días, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Y llegó un momento que mi mamá creo que ya me dijo, mira, te voy a ser bien sincera, Dios no me ha dicho nada. Y casi que déjame de llamar. Yo creo que Dios ya te dijo a ti, tú no quieres escuchar. Wow. Y yo así, me acuerdo que dije, bueno, no. Y me regresé a Guatemala y estuve ya trabajando en styling por bastante tiempo. ¿Y estuviste más de 2 años? Como en 2 Taiwán? años y medio. Wow. Unidos porque como que eran 6 meses, regresaba así. Pero ya la última vez estuve ya como 1 año, 4 meses. Entonces en los silent years, Sí, estuve... you were partying. I was Yo estaba en Taiwán. She was seeking the You were Lord. partying. You were seeing the Lord in Taiwan. That's hilarious. Sí, muy loco. ¿Y qué era lo que más extrañabas cuando te fuiste? ¿Qué fue? Porque ya terminaste tu carrera, Sí. o tú te graduaste de la universidad. Ajá. Querías entrar a la industria de las modas. Uh-huh. ¿Qué extrañaba yo estando en Taiwán? Y te fuiste a hacer algo completamente opuesto Sí. a lo que te imaginaste que ibas a estar haciendo. La verdad es que no extrañaba nada. Ok. No. Tengo que admitir que en los últimos meses que estuve en Taiwán también me metí a estudiar chino y eso fue mentalmente muy retador. Entonces llegó un momento que sí me frustré un poco y en esa época como que tuve unos meses donde sí me deprimí porque miraba que fue ya al final, eso fue lo más loco, que fue al final de mis tiempos ahí, me frustré, me deprimí porque vi que mis amigas estaban haciendo algo en moda y yo no, y entonces yo decía, yo perdí el tiempo. Y yo decía, ¿yo qué hice? O sea, me vine acá y ¿qué? ¿A hacer qué? Y creo que ese fue un momento, no sé si era destinado que yo me deprimiera, pues no creo, pero creo que fue un momento donde Dios como que me confronta y me dice, es que esto era lo que tú tenías que hacer. Y punto. O sea, esto es lo que tú tenías que hacer y tal vez creo que hay muchas cosas que uno hace que uno nunca va a saber tal vez lo que tuvo, el resultado que eso hace en otras personas, tal vez uno nunca se va a enterar, pero por algo uno estuvo ahí, pues, y me acuerdo que en ese momento fue que ya empecé como a decir, no, bueno, Dios, ¿qué quieres? Y ahí fue donde Dios me dice que me regrese. Pero realmente estando en Taiwán yo no extrañaba nada, porque, previo a esto que les cuento, porque creo que tuve un encuentro como tan real que yo me acuerdo que le dije a Dios, porque yo siempre le preguntaba, ¿y cuántos años voy a estar acá? ¿Y cuántos años voy a estar acá? Y él nunca me lo dijo, o sea, nunca me lo dijo hasta eso de la visa. Me dijo, bueno, ya,
no la vas a renovar y te vas. Pero nunca me contestó, vas a estar 2 años, vas a estar 3 años. Nunca me dijo eso. Pero fue un encuentro tan real que yo me acuerdo que le dije a Dios, bueno, si yo no tengo que hacer nada de modo otra vez, no me importa. Y nosotros vivíamos en un pueblito, no vivíamos así en la ciudad ni nada. Yo tomaba un bus los domingos, era como 45 minutos, me acuerdo con mi libro de chino porque el lunes tenía examen siempre. Así en el bus iba a la iglesia, porque esa iglesia a la que yo iba sí estaba en la ciudad. Y regresaba en la tarde a seguir estudiando y el lunes tenía que ir a la universidad a estudiar otra vez chino. Entonces, pero es que no, como que no me pesaba, no sé cómo explicar, como que... Pero para mí era lo que yo necesitaba, creo que como que Dios te habla de las formas que tú entendés. Para mí eso era. ¿Qué crees que fue lo que Dios formó más en ti en ese tiempo? Bueno, muchas cosas, pero creo que... Es que no sé, tal vez va a sonar bien cliché, pero como que si Él es de verdad. O sea, Dios es real. Dios es... Yo en Taiwán, como les decía, los últimos 9 meses estudié chino, pues, pero antes yo no sabía chino. En inglés nos comunicábamos y mis amigas taiwanesas me ayudaban. Pero de ahí, cómo nos comunicamos con la gente, pues ahí como enseñas en inglés. Y fuimos a otros lugares, como viajes de Jukum, y todo con traductores. Entonces yo también me di cuenta que Dios no siempre... La forma en la que uno sirve no siempre va a ser en tu idioma, pues. Pero no significa que entonces tú no lo puedes hacer. Porque al final... Creo que el amor es como un lenguaje universal. Entonces, yo hasta el momento no me acuerdo cómo nos comunicamos en Mongolia, pues. Pero, o sea, con el traductor, pero ¿cómo hizo Dios algo ahí? Porque Él lo quería hacer y punto. Entonces yo creo que si pudiera decir una cosa, es que si uno está dispuesto, Dios de verdad se lo toma en serio. Wow. Y Él de verdad te mueve y abre las puertas. Y eso creo que también lo hemos vivido ahorita. O sea, Dios creo que no es como nosotros, que haces como sí, pero a medias. Como que sí quiero, pero poquito. Dios es como, bueno, si querés, aquí te va, pues. Y a ver si depende de ti. Porque Dios sí habla, Dios sí contesta, Dios... Yeah, for sure. O sea, creo que yo antes decía como, tal vez la época de los discípulos, para ellos era más fácil creer en Dios porque lo tenían a la par. Claro. Nosotros no lo vemos, pero yo creo que ese tiempo de Taiwán, yo literal sentía que todavía obviamente pues, pero era algo como que uno sentía que estaba ahí y que te hablaba. Pero yo creo que también eso tiene que ver con uno saber dónde tiene que estar en el momento donde tiene que estar. Yeah. Pero sí es... Entonces vuelves a Guatemala. Sí. Y eventualmente empiezas a trabajar en modas. Sí, empiezo a trabajar con una cantante, Stephanie Zelaya, por si ves esto. Y con ella, empecé a trabajar con ella. Que acaba de ganar, ¿cierto? Sí, acaba de ganar Viña del Mar. La pueden escuchar en Spotify. Stephanie Zelaya. Sí. Felicidades, Stephanie Zelaya, por Viña del... Tú ganó ¿cómo se llama? La gaviota. La gaviota. La gaviota en Viña del Mar. Es una crack. So Empiezo cool. a trabajar con ella, que yo siempre le digo a Stephanie que tal vez sea sin saber, pues, porque creo que Dios también, cuando tú estás en los lugares, en el momento donde tú tienes que estar, Dios usa a mucha gente para hablarte y direccionarte hacia lo que tienes que hacer. Y creo que eso nos pasó con Stephanie. Entonces empezamos a trabajar ahí. Y pues se convirtió en mi trabajo entre proyectos con Stephanie y con otras cosas. Y eso estaba haciendo y regresé a Guatemala en 2018 y ya nosotros empezamos a hablar en el 2020. Y a todo esto me acuerdo que cuando empezamos a hablar Josué me dijo, no, yo voy a ir a Guatemala. Entonces dije, bueno, si él quiere estar conmigo, pues que venga él, ¿verdad? Entonces yo estaba así como normal, bueno, o sea, venir él acá.
Y mis papás una vez me hablan y me dicen, mira, ¿y por qué no te vas tú? Como que, pues no queremos que te vayas, pues no lo tomes a mal, pero ¿por qué no te vas tú? Y yo así como, sí, ¿verdad? Bueno. Y le hablé a Josué, me acuerdo esa vez, y me dijo, ay, en serio, wow, como que, ok, está bien. Entonces veamos cómo te puedes venir. Y ese fue otro proceso. Y ahí aplicaron para la visa. Yeah. Sí. O sea, de 2020, entonces regresaste a Guatemala en 2018. 18. 2020 se conectan de nuevo. Sí. Y nos comprometemos en abril del 2021. Ok. Aplicamos a la visa en mayo de 2021 y me dan la visa hasta octubre de 2022. Took like a year and a half. Oh, wow. Sí. Y nosotros bien positivos, así. Pero tú vivías en Guatemala, te fuiste a vivir a Guatemala. Él iba y venía. Yo me iba y venía, y la última vez sí me fui y viví ahí 4 meses. Sí. En lo que esperábamos este proceso, y después lo venimos de regreso. And that was so cool. Living, well, for me, it was really cool living in Guatemala, and we had our own little apartment in the city, and we kind of like convivimos juntos, just to get to know each other, and before we came, and honestly, best time. For me, best time. Sí, porque nosotros estábamos acostumbrados a una relación a distancia, que lo bueno de eso es que sabíamos comunicarnos, porque solo hablas, porque no estás juntos, solo hablas por teléfono. Entonces, para nosotros estar como en el mismo lugar es como, awesome. Wow, como que nosotros no sabíamos que era tener una conversación de días en persona. Yo sé que suena, obviamente no es lo ideal, tal vez, pues, pero no, así simple, like watching TV, sentándonos, viendo una movie. The best. Como, porque estamos muy agradecidos de eso. Like just the simple things que antes no podíamos hacer. Sí. Yo le decía siempre a mis amigas, aprovecha, si ahí está, te va a llevar al cine, te va a llevar a comer, aprovecha, anda. Yo no puedo. Pero ahora yeah, no, it was awesome. It was a good time for us too. And I think you made a good point. Algo de que Dios me habló a mí fue cómo puede hablarme, porque yo no entendía eso. ¿Cómo Dios me puede hablar? And you hear about, un profeta, someone else, which is cool, like as people say that, but I think it hit me hard when I understood that you need to be disciplined in the word, to hear him speak. And then also the one that we experience is our circumstances. Seeing God like move me or move her to a different country. Seeing God move the visa stuff, the apartment stuff, my job stuff. Like, it's just crazy to think that like sometimes we don't realize that's God talking to us and we like don't see it. So for me, that was my experience. Just seeing my circumstances is the way that God spoke to me. Hey, bro, you shouldn't be out in the streets. Yeah. Hey, bro, you shouldn't be in that relationship. And for me, it was like, is that God talking to me? And it was. Now thinking back at it, yeah, it was. Like, hey, you need to like get aligned. And so we're still seeing that right now. Like even when we make decisions daily and weekly, like Dios has been so faithful to us. And sí, incluso tal vez cuando nos empezamos a hablar 2020, y ahí es donde también uno ve como Dios como que te va también retando, pero al mismo tiempo en esos retos te va sanando, porque me acuerdo que yo llamé a Josué. No, cuando empezamos a hablar, como que empezamos a hablar de todo lo que había pasado en esos 7 años. En esos 7 años, did you see anyone? Did you date anybody? I did have, I did date around, yeah. Okay. Did you date? Sí. Okay. Yeah. Pero yo sí le dije, mira, creo que ya llevamos bastante tiempo hablando, y le digo, mira, solo yo mejor te lo voy a decir así directo, porque si no la gente después dice, no me dijiste eso, porque siempre dicen, claro. Antes de casarse mejor hablen de todo, porque si no hay sorpresas, ¿verdad? Entonces me acuerdo que yo le dije, mira, solo para que sepas, yo no quiero ir a ninguna iglesia. Oh, yeah, she was... Porque obviamente después de Taiwán pasaron muchas cosas, ¿verdad? Okay. Y yo no pienso poner un pie en una iglesia otra vez. Y quiero que lo sepas, porque si tú no estás de acuerdo, creo que es mejor que seamos bien honestos.
Porque me acuerdo que le dije a mí, nadie me va a obligar a ir a la iglesia. Entonces, si like, tú Y quieres ir... menos tú. Yeah. Ah, no, así. Yo era así. Bueno, ya se ha cambiado un poco. She ¿verdad? was savage. Ella, no, Dios sí ha cambiado su Pero corazón. Dios ha cambiado. Mis papás están de testigos cuando escuchan esto. Porque me acuerdo que le dije, porque si tú como que querés hacer eso, yo prefiero que mejor hasta acá, porque eso va a traer muchos problemas. Obviamente, después de todo lo increíble que pasó en Taiwán, siempre pasan otras cosas y yo regreso a Guatemala y en la iglesia donde estaba, pues, unas situaciones difíciles que al final pues te marcan y uno dice, no, todas las iglesias son iguales, yo nunca vuelvo a ir. Y Estaba church hurt. sí, horrible. Entonces yo creo que eso le dije. Estaba Entonces, un poquito resentida. Escuché la otra vez en TikTok una señora que se está grabando y está diciendo, tiene el teléfono y está diciendo, si la mujer, Dios le dijo a la mujer que no comiera de la fruta prohibida. Ajá. Y no le hizo caso a Dios, ¿tú crees que te va a hacer caso a ti? Bueno, Yeah. es cierto. Tú no querías ir a la iglesia. No. Entonces. No. Y se And I lo- was, and yo todavía decía como, Y todavía me dice, sí, sí está that's bien, cool. sí, no te And then I was like, what am I preocupes. doing? Were you going to church? Yeah, I was. You I was were. like actively going to church, but I was like, I don't know how to respond here. Like, I know she's hurt, but I don't know how to like break Yeah. that. But then when she told me the story and opened up about what happened in her Tell me the life, story. I was shook, dude. I was like, Yeah. oh wow, like, yeah, where they at? You know? Yeah. But it was a big process for us. Sí. Bueno, ¿Por qué no querías ir a la iglesia? porque bueno, yo regreso de Taiwán Ajá. y vengo como muy emocionada, como muchas cosas habían pasado. Y yo empiezo como a contárselo a la gente. Y la gente, no todos, ¿verdad? Porque yo sé, no todos, muchísima gente me apoyaba y me entendía. Pero mucha gente era como, ay, te fuiste de viaje, ¿verdad? Vi que estabas de viaje. Y yo, o sea, sí, pero... Casi 3 O años. sea, ajá, casi 3 años, pero yo no estaba como en una piscina echada como iguana, o sea, Ajá, no. ajá. O sea, Tomaba el no es por sol. no por hacerme wow, pero también esos años fueron hermosos, pero no fue una gran comodidad, pues. Claro. Mhm. Y fue bueno eso, pero como que no. Y ay, te fuiste y tu papá te lo pagó, ¿verdad? Es como que yo dije, esta gente no entiende. Y mis papás me hablaron, me dijeron, mira, mucha gente no te va a entender. No. Porque siempre vemos al misionero como el gringo. Claro. El gringo que va a ayudar al país, a los Claro. países pobres. Mhm. Y entonces uno no... Como que no sé, como que uno no lo entiende. Y eso sí lo respetamos. Ajá, o sea, no es por nada. O sea, el y latinoamericano Sí. a un americano gringo es como misionero. Oh, wow. el enviado. Yeah. Claro. Pero ahí, como dice, pues, o sea, uno a veces no puede ser un profeta en su propia Sí, tierra. sí, claro. y yo me acuerdo que yo me decepcioné mucho y como que creo que ahí Esos son los erróneamente, son los efectos de la colonización. o sea, yo me acuerdo que yo decía, pero mamá no me entiende, como que Mm. ellos piensan que yo me fui de viaje. Yeah. Sí, pero la gente no va a entender. Pero eso no hace de menos tu experiencia, o sea, tú tienes que entender eso, o sea. Pero yo me acuerdo que yo como que erróneamente, porque uno no se tiene que tomar esas cosas tan personales, Claro. pues. Pero uno como que quisiera que la gente entendiera, pero igual hay muchas cosas que tal vez a mí me han contado que yo no he entendido, pues. Ujú. Entonces empieza un proceso donde la iglesia que yo fui por muchos años empiezan a pasar muchas cosas dentro de pues el liderazgo. ¿Ahí creciste? No, yo estuve ahí como no crecí ahí porque fuimos a varias iglesias, Ok, pero ok. fue como la última antes de esta. Donde echaste raíces. Sí, y 15, que- más de 15 años. Oh, estuvimos wow. ahí, ajá. Ok. Obviamente no, los 15 años no fueron horribles, pues, o sea, cosas Sí, lindas cosas bonitas. pasaron. Gracias a esa iglesia conocí a Josué. Hey. O sea, muchas cosas lindas pasaron, pero ya al final de los años que estuvimos ahí, pues muchas cosas salieron a luz de varias personas de liderazgo y pues uno creo que se sorprende y yo no creo que para mí, o sea, como
no sé cómo explicarlo porque la verdad que no sé quién va a escuchar esto, pero todos tenemos errores. Todos vamos a equivocar. Claro. Y todos tenemos cosas con las que batallamos. Todos tenemos cosas con traumas. Ya. Todos hemos pasado eso. Pues yo creo que no hay nadie en este planeta que no haya pasado eso. Ujú. Pero una cosa es aceptarlo y otra cosa es mentir y hacerle ver a la gente que sos una persona que no sos. Y yo creo que es mejor decir yo creo en esto o yo no creo en esto y ser muy firme. Pero cuando la gente no es clara con lo que cree, pero se agarra de no, es que Dios y que no sé qué, es bien confuso. Y yo creo que regresando, ¿verdad? Si regresamos al principio de esta conversación, cuando te dije es que yo no miraba que la gente vivía igual a como tal vez no vivía coherente, esto vuelve a pasar. Entonces yo agarro una postura porque pues obviamente es gente cercana, gente que tú piensas que es tu familia. Wow. Y solo quiero decir a los que están escuchando que Dios me ha sanado, no es para que nadie se lo tome personal, pero es la verdad. O sea, estas cosas pasan y nos pueden pasar a nosotros también. Pero una cosa es cuando uno comete un error, uno es decir, cometí este error y lo voy a arreglar. Yeah. No cometí este error y voy a hacerme la loca, el loco, y voy a hacer como que si nada ha pasado. No, o sea, las cosas de frente. Claro. Y yo tomé una postura errónea. Decepcionada O sea, también. O sea, sí, estaba súper decepcionada, frustrada. Como que dije, no puedo creerlo, que no estoy haciendo esto. Pero erróneamente, como que no, emocionalmente no lo supe manejar. O sea, Te no hirió. lo supe manejar. Te hirió mucho. Ajá. Y uno como que... Esto no quita, o sea, el hecho que esta gente se equivocó, ¿verdad? Pero uno no puede tomar como que una postura de generalizar Ujú. y decir, es que todos los pastores son iguales. Porque No. eso es lo que yo decía. Todos los pastores son iguales. Todos son iguales. Yo soy Y- pastor, cuidado. No, yo sé. No, yo sé. Por eso es un milagro que creo que estemos aquí. Pero yo decía, no, todas las iglesias son iguales. Y yo me acuerdo que le decía a mis papás que yo nunca vuelvo a poner un pie en la iglesia. Wow. Así me habló, así Y me dijo. nunca más. O sea, a mí nadie me va a volver a llevar así nada. Y mis papás así como... No one's gonna fool me. Ajá, nadie me Ajá. va a ver la cara otra vez. Como que así. Y me volví muy desconfiada. Pero... Y tú, sí, ok, lo que tú dices. Yeah, I don't know Sí, yo no why. entiendo, ajá. But I think 'cause I was like oh my God, I'm so in love, you know? Yeah. But Pero sí, o sea... I do want to say this though. I think there is a difference between being church hurt and being offended. I think Sí. that Okay. there is a point where ay, me quitaron mi parqueo. No Sure. tengo mi asiento. I'm a little offended, you know? Right. But yeah, I think there are also hardcore stories where it's like church hurt, heridos, you know? And you were hurt. And she was Sí. hurt. Yo creo que era porque, como digo, todos estamos expuestos a equivocarnos, Ujú. a meter la pata, como dicen, a mentir. Pero una cosa es cuando tú vas a decir, cuando hay gente que decide seguir mintiendo, pero poner el nombre de Dios como que como encima de eso y como mentirle a la Like gente. a cover. Entonces, yo creo que todo se soluciona cuando la gente habla y es sincera y es honesta con lo que está viviendo. Transparente. Yeah. Pero cuando se está, y yo no estoy diciendo eso, o sea, sé que es muy difícil estar en una posición de liderazgo, es probablemente las cosas más complicadas. Entonces yo no estoy diciendo que es fácil, pero siento que cuando pues uno tiene una responsabilidad Ujú. y a veces esa responsabilidad es también dar la cara cuando te equivocas. Y eso nunca pasó. Entonces yo siempre estaba como a la espera que ese ciclo se cerrara para mí y no sucedió. Nadie, o sea, Hasta la fecha. hasta la fecha, pero uno no tiene que esperar que alguien te pida perdón para tú cerrar el ciclo. Claro. Entonces yo me empecé a... O sea, como que si nunca hubiera ido a YWAM. O sea, nunca, no sé qué, y toda loca, así, toda enojada. Y, o sea, me sacaba unos comentarios mal.
sea, aquí me ven tal vez muy tranquila, pero me hago unos comentarios en público bien difíciles, ¿Cómo qué? bien ¿Cómo qué? duros. Me acuerdo que estaba una vez en la casa de mi tío con mi tía hablando y ahora me río, pues, pero fue feo. Y me empezó a decir, ¿y tú por qué no vas a la iglesia? Y dije, no, porque yo no creo en la iglesia. ¿Pero por qué no? Y me empezó a hacer un montón de preguntas. Y yo como que me empecé a enojar tanto que le dije, mira, yo no puedo tener esta conversación contigo, o sea, ya no puedo. Me levanté y me fui. O sea, la dejé hablando sola en su propia casa, me fui, no le Estabas contesté. O sea, enojada. yo ya decía, es que a mí nadie me va a obligar, todos son unos mentirosos. This wasn't that long hipócritas. ago, by the way. Sí, por cierto, no fue hace tanto. La cosa es de que... Last week. No, tampoco. No, pero empiezo como a mí nadie me podía decir la palabra iglesia. Ajá. Porque yo tenía la mecha... Te No tenía prendías, mecha, no te tenía mecha. prendías, era como- Yeah. Y obviamente mis papás sí como que me decían, mira, o sea, ni nosotros estamos enojados, pues. Tenés que ya dejarlo ir. Porque no... O sea, ¿por qué te estás peleando con Dios? Dios no tiene nada que ver acá. Ujú, Sí, uno es humano, pues. ujú. Pero la verdad que a uno le duele, ese es el tema. Pero me acuerdo que ya mi amiga una vez me llama, una amiga de España, me llama y me dice, yo te quiero decir una cosa. No sé por qué te lo estoy diciendo, pero uno no... Tú estás teniendo una definición errónea de la iglesia y eso te está afectando. Y yo como que no le había contado tanto. Y dije, esta que me llama así de la nada. Y como que así dije, Entonces empecé a entender que yo estaba como generalizando y estaba hablando con el hígado. Ujú. Y entonces mis papás empiezan a tener un grupo durante la pandemia en Zoom. Ujú. Y nos invitaban a eso, como si se quieren conectar. Y yo así como, nah, no, gracias. Así. Queda así, feo. Y después que pasa la pandemia, y ya las cosas abren un poco y se empieza un grupo pequeño, súper lindo. Y nos dicen, miren, vamos a tenerla, pues nos vamos a reunir con el grupo la primera vez, por si quieren ir. Y yo la verdad que no quería ir, pero yo como que para apoyar dije, pues qué feo, ¿verdad? Como que no quiero que mis papás sientan que no los apoyo. Y me Porque acuerdo- tu papá comenzó una iglesia en pandemia. Pues no era como una iglesia, era como un grupo, era que chiquito, como un small group, Ya, ok, ¿verdad? ok. Y se juntaron. Y yo me acuerdo que ese día mi mamá me dijo, yo creo que va a ser un poco difícil para ti, pero gracias por estar aquí. Y me acuerdo que estaban como en el tiempo de adoración y así. Yo me acuerdo que yo estaba temblando de lo enojada que estaba. She called me, I remember Y yo that. me acuerdo, yo le decía, es que no, yo no quiero, no puedo. Y ahí como que me empiezo a decir, como que no, esto está como muy raro. Y empiezo también como a decirle a Dios como que, mira, yo sé que este enojo que yo estoy pasando y todo no es que te defina a ti, pero, o sea, ¿cómo le hago? Ujú. O sea, ¿cómo le hago para quitarme este enojo? Porque es que yo de verdad estaba como muy enojada y yo me acuerdo que le decía, es que si yo me los encuentro así, yo no sé, toda loca. Ujú. Gracias a Dios nunca me los encontré. I laugh because Pero- I know the real tone, you know? Pero realmente como que Dios empieza a tratar conmigo, como que... Y me empieza a recordar todas las cosas buenas también Mm. que yo aprendí en ese lugar también. En ese lugar, en YWAM. Dios empieza a decir, hey, sí, hay errores que la gente comete, pero yo sigo siendo el mismo. Y yo no soy hipócrita. Mm. O sea, casi que como ustedes los humanos, casi que pues, o sea, nosotros, entonces Dios me empieza como a confrontar y me empieza a decir como que esto ya se salió de control y si tú no paras con esta actitud, o sea, así como te dice tu mamá, así como ya parar con esa actitud, esto no te va a ayudar a pasar a tu siguiente etapa de la vida. Mm. Y Era una prueba. sí, era una prueba como de cara, no sé, de muchas cosas. Sí, sí, sí. Y obviamente uno dice como que,
como que a veces la gente no ayuda, pues, a que uno como que mejore en su actitud, pero esa es una misma prueba. Y creo que era una prueba de perdón, era una prueba de gracia, que no es fácil, porque uno no quiere como que... Uno quiere que que la gente con uno tenga gracia, pero cuando a uno le tocan ahí una herida, uno no la tiene con la otra gente. Y así no debería de ser. Entonces yo sí admito que en esa época yo prolongué ese enojo y que lo prolongué porque me daba como que me daba ese poder de poder estar enojada y casi que seek revenge, así, ¿verdad? Pero al final... Que sufran. Que sufran, ajá. Pero al final uno no es... Dios es el único que puede hacer justicia. Entonces, creo que fueron demasiadas pruebas en ese momento. Obviamente después yo empiezo a entender que yo estoy equivocada en pensar así. Y así. Y después empezamos ahora a ver qué iglesia Dios nos tenía aquí. Y pues venimos aquí y te conocimos a ti. That's it. Y ya no pienso así. Sí. ¿Y cómo comenzaste a orar? Dios te empieza a hablar que tienes que sobrepasar todo eso. Entonces, ¿cómo empiezan a... ¿Cómo dijiste? A lo mejor sí tengo que unirme a una comunidad, a una iglesia otra vez. ¿Cómo pasó eso? Porque... Oh, no. Yeah, how did that happen? Yeah, it was just... I think it was primeramente era Dios, porque sí, no eran nosotros. Okay. Y cuando vimos... cuando estábamos pensando a qué iglesia íbamos a ir... I've known of Church on the Way since like I was young in the valley, you know? And so I was like, hey, let's go to Church on the Way. And she's like, okay, I'll go. We'll go. And our first service was New Year's Day, right? New Year's Day? Sí. We wrote the letters? Yeah, we wrote the letters. Yeah, we wrote the letters. Oh, wow. And then you... January 1st. January 1st, yeah. And so we wrote the letters. You also had like a little talk with Myra and little panel, yeah. little Y panel. Carolina, And Carolina. y Jessica, Iram. uh-huh. And I remember we left and she's like, wow, I love this place. I was like, oh, really cool, you know? Fue raro porque como que yo sentía como que ya había venido. Y pues nunca había venido. And then also at the same time, my friend Eddie and his girlfriend Jen were going here. And this is without even knowing. Like I was like, hey, look, hey, you know? And So you guys never planned on going to church together? Never, no. No. O sea, creo que Because I just moved back. I just got back. So we just moved back. nosotros venimos 14 de diciembre, pero nos dio COVID. Yeah, so Entonces no pudimos venir al servicio de Navidad ni nada. ajá. Que ellos estábamos re tristes porque nos dijeron que era it bien was bonito. cool, yeah. It Pero was cool. no pudimos venir porque a mí me dio COVID y después le dio a Josué. Entonces pudimos venir hasta enero. First week. Y ellos nos habían dicho que venían acá también. Entonces fue así como, cuando vayamos nos vemos. Entonces fue ese servicio que nos vimos y creo que al siguiente servicio nos dicen, miren, vamos a saludar al Pastor Mario y no sé si se quieren quedar como para que también nos conozca, como que nos podemos presentar. Y yo de verdad, es que... Estabas le digo a Josué, enojada. no enojada, No. sino que le digo a Josué, ¿será que él va a tener tiempo? Como que... Is he going to say what's up to us? Like, Como que yo estaba is he too acostumbrada cool? como a Is it no, like a a cool eso pues. Is it a cool No, pastor? yo dije como que tiene, o sea, hay mucha Celebrity. gente, como He's que a será que celebrity va a pastor. tomarse el tiempo de venir a saludarnos. Y me acuerdo que ese día te conocimos. Yo me acuerdo de ese día, sí. Te conocimos y dije, yo los he visto, se sientan allá y así. Y nos dijiste, ¿cuál es su Instagram? Y yo You're like, what pastor asked for le dije, Instagram? José, pero ¿será? Como que a mí nunca nadie me pide mi Instagram. Pues de pastor, pues. Y dije, ok. Y ahí fue que empezó Rooted. We signed up for Rooted that same week. Rooted. Yeah, we had sign-ups in the back. In the back, Ajá. yeah. So we were in the back, yeah. Rooted y todo. Y And by the way, it was her that said, "Hey, we're gonna sign up for Rooted." And so throughout this process, I was like, "Oh, okay, yeah, sure, yeah, let's do it," you know. sí, era así como, le voy a decir que sí. Porque, Yeah, lo voy a decir que sí porque saber que porque next week. antes, volviendo a esa pregunta que hiciste, antes que nos mudáramos aquí, obviamente
es que uno quisiera solo tomar la decisión de venir y a un día teletransportarse aquí y estar aquí, pero hay muchas cosas que pasan en ese tiempo. Y sí podemos decir que en ese transcurso de la visa, de la mudanza, de todo, obviamente es Dios quien te ayuda, pero ahí te das cuenta que sin comunidad es muy difícil. Que estamos hechos para estar en comunidad. Entonces ahí es donde también creo que yo logro hacer ese cambio de odiar estar en comunidad en la iglesia a realmente entender que, o sea, que primero que nada que nosotros somos la iglesia y que Dios nos permite estar en comunidad y que en comunidad es como se vive. Aparte te estabas mudando a un país nuevo. Ajá, entonces era que habías como... visitado antes, pero... Sí, había venido ahora varias era... veces. Ajá. Sí, entonces cuando fue Rooted, yo le digo, ¿y será que nos metemos? Y él así como, bueno, sí, metámonos. Yeah, she's saying, yeah, let's do it, you know? And I remember that was a big prayer for us, finding a community, people who we can pour into, but also they can pour into us. Yeah. And it was like a big thing that honestly, that first week when we got here and we started Rooted, it was like, here are your homies, you know? Yeah. And then when you talked to us and then you said, hey, I'm starting a Rooted group. Yeah, I think I texted you. I texted you, right? And Eddie, all of you, I think. Yeah. And I was like, we're going to be in the Rooted group with Pastor Mario. Yeah. And honestly, that week was like a big, huge week for us because we felt like, come here, bro. Like, we got you, you know? And that's very rare for us to feel that. And so we're like, wow, like, they want to hang out with us and get to know us. And then remember when we had our first week here downstairs and we introduced everyone to the group. Oh, we were so happy. We're like, wow, we found like, we feel like the new kids in school, but we found friends, you know? And we love it. We love it. Yeah, that first, I don't even know, no me acuerdo qué día fue. Esa vez que nos saludamos en el auditorio. Que yo después le dije a mi esposa Maya, le dije, I was so dumb, I made a joke I shouldn't have made. And me, what did you say? I go, creo que le hice un chiste a Jenny, a Eddie, que cuando es la boda or something like that. And it's like, I'm so dumb, what am I saying? You know, so Eddie and Jen, if you're watching or listening, sorry for that joke. But we love you. Yeah. Sí. Y esa vez, y me acuerdo que esa vez le dije a Mayra, hey, ¿sabes qué conocí? Conocí a cuatro jóvenes, porque, I don't know if I've told you this, so, you know, because we do church in Spanish, services in Spanish, la mayoría de nuestra gente casi todos son mayores que yo, right? Entonces, cuando entran caras más jóvenes al auditorio, inmediatamente me doy cuenta. So that's why I had, you know, I've seen you guys, because when I'm like, I saw younger faces, you know, and so that was really exciting for me. So it was cool. No, it was really cool. It was awesome. And then Rooted, this isn't a plug for Rooted, or maybe it is, but honestly, Rooted did help us out. Like, we just got married, nos acabamos de casar. Entonces sentimos que Rooted sí ha como abierto nuestra mente en entender qué es, primeramente, quién es Dios, and also qué es la iglesia, and also, you know, how he works, and we work with him, you know. Y como en qué enfocarse, porque creo que a veces, que creo que fue lo que a mí me pasó, tal vez en ese momento que estaba súper ofendida y todo, como que tal vez se me olvidó en qué me tenían que enfocar. No me tenía que enfocar en enojarme, tal vez era entender qué quería enseñarme Dios en ese momento, pero no era como para que yo me enojara. Entonces yo creo que Rooted también nos pudo enseñar como en qué enfocarnos, y como iglesia, como cuerpo, como familia, ¿verdad? Como comunidad, es como... Y me acuerdo que tú nos dijiste, tal vez van a leer cosas que ustedes van a decir, esto ya lo sé, pero sigan leyendo. Entonces yo me acuerdo que sí, a veces uno dice, esto ya lo leí, pero en mi caso dije, tal vez ya lo había leído, pero no lo había entendido.
Entonces como que Rooted es ese espacio, Ujú. ¿verdad? Para aprender. Yeah. No, it's Yeah. been a big foundation for us for sure in the last what 5 Meses. months of 3 months. 5 months of marriage. 4 months. Yeah. Sí, Wow. But sí. Y luego vamos a... ¿Qué horas son? Déjame ver qué hora es. Okay, yeah. You've been talking for We a good have? while. Yeah. Like 2 hours. what? Oh, wow. No, not that. Oh. Dije, madre, tan enojada estaba. Eso. No, sí. Déjame preguntarte unas últimas cosas. ¿Cómo está o sea, obviamente encontraron una comunidad en la iglesia, amigos? ¿Cuáles son, qué es ahorita lo que le están pidiendo a Dios o que desean ver que Dios haga? Porque ha hecho mucho, Ujú. ¿sí? Y ustedes se acaban de casar, se acaban de mudar, no tienen ni 6 meses en Estados Unidos Mhm. juntos. Tú creciste aquí, pero ya como matrimonio. Y han visto cómo Dios ha provisto para sus necesidades. Yo me acuerdo cuando nosotros nos casamos, pasamos épocas donde había muy poquito, pero siempre vimos la mano de Dios. Ujú. Sí, siempre proveyendo. Y era Yeah. como, wow, veíamos milagro tras milagro. Y Dios es así. Ujú. Pero en medio de todo este proceso en el que están, ¿cuál es a lo mejor, si quieren compartir, cuál es alguna de las cosas Ujú. por lo que ustedes están orando, pidiéndole a Dios que haga en sus vidas ahora juntos? That's a good question. I think también, no sé si hablamos un poquito de esto, pero hablamos un poquito del proceso de la visa. Sí. Primeramente, this whole visa process and green card process, it's expensive. Yeah. Pero the same thing, Dios ha proveído para eso. Yeah. And then also, right now, we're in that process of waiting. Sí. Entonces, waiting signifies patience, signifies a lot of learning too. Ella no puede trabajar ahorita porque while we're waiting for that. So I think Right. for us, it's like a process of being smart with our decisions, how we're spending our money, Sure. smart with how we're gonna like live Yeah. these days, right? But nothing has been missed. Like I Yeah. don't know, nothing has been missed. Sí, es bien raro. Obviously, there's a process of Como- us wanting to like get a car or you know what I mean, get all the other superficial stuff. Sure. But I think right now we have more than enough. And even though sometimes it's hard, marriage is hard. Sí. We've never seen him like fail us, you know. Mhm. And that's something you have in mind. Yo creo que sí, o sea, definitivamente sí es eso. Creo que también cuando uno se muda, no solo cuando uno se muda a país, sino que uno cambia en este caso, como casarse y mudarse, son como 2 transiciones pues significativas, pues no es algo tan fácil. Mhm. En el sentido no es como que uno es del día de la noche a la mañana que uno ya sabe qué hacer. Mhm. Yeah. Entonces creo que también es mucha dependencia en Dios Mhm. y conocer como el rol que tenemos ahora, de que ya no estamos solos, porque creo que cuando uno está solo es más fácil como decir, bueno, yo voy para allá Mhm. y por allá voy y ya pues, y ya no importa si nadie va conmigo, pero yo para allá voy. Mhm. Pero ahora es como encontrar ese rol o asignación tal vez, como Yeah, juntos. yeah, yeah. Mhm. Pero no solo ahorita, sino como que cuál es nuestro papel aquí. Porque yo Ya. creo que pues Dios sí te hace pasar por muchas cosas para probar tu carácter, para probar tu paciencia, para enseñarte de Él y Ujú. todo. Pero como que sí te va a llevar a un lugar, no, o sea, Dios no te lleva a un lugar y te dice, bueno,
ya pasaste el examen y entonces ahí te ves, ahí nos vemos en 10 años, cuando tenga otra prueba para ti, ahí nos vemos. Yeah. Sino que como que Dios te lleva a un lugar por alguna razón. Ajá. Entonces yo creo que ahorita es eso, como que Yeah. en esta etapa de espera de algo, de un trámite que pues, se hace, tal vez no tanto enfocarnos en, porque a veces decimos, es que es el trámite pero creo que va más allá, como qué es lo que Dios nos está pidiendo ahorita en este momento que no es permanente, en lo que sale eso, ¿verdad? Y es porque después va a ser diferente. Yeah. Yo creo que es mucha dependencia de él y sí, ¿verdad? Y también la pregunta también es, ¿por qué estamos aquí? Sí. We don't know why we're in LA, you know? We don't know what we have to build. Pero I think we were obedient in that sense. Yeah. And I remember cuando estábamos buscando un apartamento, buscábamos where we're going to be, like, you know, I think it was a process of obedience for me, well, for us too, but God, wherever you want to take us, take us. I think that's where we're at right now. Yeah. That's Nothing's a good place to be. Yeah, Sí, because sí. we have a plan in our brain and we want to like Sure. do all these things, but I think it's what I said about like the circunstancias. A veces Dios cambia todo, and then we get mad. Like, oh man, but I wanted that, God. You know, like, nah, we're gonna send you to we're gonna send you to Nepal or whatever. You know, but Mongolia. Mongolia Muy bonito, muy or bonito. Taiwan. You know, and I mean, I've never experienced that, you know, the way she has. But seeing a little bit of a glimpse of me in this process with her coming back to the United States, I just see God, oh man, like transform us, transform her as well. You know, that for me, I had to die a lot. I had to die of a lot of things. You know, the married man, I have to die of everything. And we talk about that daily too. Like, hey, I'm gonna die of this. Hey, I need to like get rid of my attitude. Hey, and it's hard. Or sometimes at nighttime before we go to sleep, hey, I apologize if I offended you today. Not to say that we're like walking on eggshells, but Sure. I think there's moments that sometimes we say things and we don't know that we offended someone, Sure. right? Sí. And so there's a lot of process of us humbling ourselves, dying, saying sorry. That was like a big thing, you know? Yeah. What's been since you just got married, what's been the stupidest thing that's happened at home that caused a big fight? Oh, can you please tell them about the Laker game? Okay, so I'm a big fan of the Lakers. Las mujeres me van a entender. Okay. Las mujeres saben la razón. Ahí lo ponen en los campos. Porque cuando apenas te casas, la cosita más tonta puede causar... He said it, not me. La cosita más tonta puede causar una pelea enorme, ¿sí? Es que yo creo que también, o sea, solo quiero decir esto porque sí pasó. A veces happened es this week. como uno, como que no es lo mismo, como que uno a veces siento que cuando se casa, o no sé, tú nos dirás que llevas mucho más tiempo, como que no es la acción, sino cómo explicas algo. Ajá. O sea, no es lo mismo que tú le digas a Mayra, no sé, que vas a salir. Bueno, ahí te ves, hay veces que comes, yo me voy a ir a comer, adiós, y te vas. I did not do that. No, I eso no did pasó. not. Pero a que le digas, mira, tengo una reunión y es una cena con otros amigos, Claro, ¿verdad? claro. Como que le explicas un poco el contexto. Pero lo que pasó I want fue to say que... it, I want to say it. No, es que él lo va a contar de otra forma, pero ok, está bien. Entonces, yo también ya estaba lavando los dishes, los platos. And I remember that the Laker game was on. I was like, oh, wow, the Laker game is on. So como ella dijo, I worded it incorrectly. Yo le dije, hey, yo sé que posiblemente te vas a enojar, pero puedo poner el Laker game, you know? And just by asking that, the apartment got lit on fire. You know? I was like, and she's like, ¿cómo? Tú tienes que hacer los platos. ¿Cómo vas a poner el Laker game right now? And I was like, oh no, what did I do? What happened, you know? Explotaste. Es que fue como que en mi mente yo digo, va,
si tú sabes que alguien se va a enojar, como que ¿por qué le preguntarías eso? Plus, le decís, te vas a enojar, pero no me importa, yo igual te quiero preguntar. Pero en ese momento creo que como que yo dije, porque sí, o sea, tal vez sí. Sports hurt her feelings. No, solo yo no soy una persona fan del deporte. Okay. Entonces, como que yo no tengo una afición, como que no soy aficionada a un deporte, tengo otros intereses, pero yo no soy alguien que va a parar como que todo su mundo porque hay un partido. Claro. Esa soy yo sé que no es todo el mundo y respeto los gustos y decisiones de como cada quien quiere vivir su vida. Pero como que en ese momento sí teníamos muchos platos que lavar y pues como que limpiar. Como que, no sé, a mí me gusta como irme a dormir ya cuando la cocina está limpia. Claro. Entonces, en ese momento yo como traduje mal lo que él quería decir y dije, él va a ver el partido y me va a dejar lavando los platos a mí. Y decimos en Guate, y queda el pelo. Como que queda el pelo tú bien cómodo viendo tu partido, yo lavando los platos, como que no me hacía sentido. Y aparte, tú sabías que me iba a enojar porque me ibas a preguntar. Entonces yo, en cuestión de un segundo, pensé todo eso. And all I wanted to do was turn on the TV while I'm washing the dishes. Pero no es lo mismo. Es que las mujeres van a saber. Entonces, I just walked over and I turned on the TV. And then when I saw smoke coming from the windows, I turned off the TV. No, pero es que no es lo mismo que tú digas, mira, voy a poner el partido mientras. Pero honestamente, creo que a veces también pasa como que cuando todos tenemos diferentes backgrounds, pero nosotros venimos de culturas diferentes. Claro. Yo vengo de una familia enorme. Josué, pues no tiene hermanos. Yo tengo 4 hermanos, de los cuales 2 súper aficionados al deporte y mirábamos fútbol. And also we're very sarcastic, huh? Yeah. Aquí como que el humor es distinto. Sí, el She's humor. like, I don't. She's like, well, that's not funny. I don't get that. You know? Sí, el humor americano es muy sarcástico. Ajá, como muy seco, como que... Entonces, también eso pasa. Que como que a veces culturalmente hay como choques. Como yo no entiendo por qué pasa eso. Yeah, like I could say something, like I'll say like a joke or like, and she'll be like, that wasn't funny. Como que no me río, me siento That was mal. hurtful. And I was like, and then I thought, oh man, why did I say that? You know? Entonces yo parezco ogro, pero es que a veces no entiendo. Entonces, como que creo que es todo cuestión de cómo comunica uno las cosas. Entonces, tal vez debió preguntar, mira, ¿será que no lo quieres poner mientras lavamos, verdad? Pero no, yo exploté y... Bueno, pero pedí perdón. Otro día vamos a hacer un podcast de cosas de casados. Esa va a ser buena. Voy a invitar a Mayra y a otra pareja y hacemos un podcast de cosas de casados. Creo que vamos a terminar. Hemos platicado de todo un poco. Sí. ¿Cuál es, en una frase, terminamos con esto, y una respuesta de los dos, uno cada uno. ¿Cuál es tu sueño más grande? A lo mejor tienes muchos, pero uno de los sueños que te gustaría cumplir. Yo realmente no sé qué pasa cuando uno se muere. Si uno se va directamente al cielo, Dios te va a preguntar algo o cómo funciona. Pero mi deseo es, y de verdad que no es así romantizar nada, pero que cuando Él me pregunte qué hice, cuando se lo diga, me diga, ok, todo bien. Como que creo que mi sueño es poder llegar a entender y acatar lo que Él me está diciendo que haga. Porque sí me entra mucho miedo, porque uno sabe cuando uno no está donde tiene que estar. Cuando como que cuando siento que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Creo que eso, porque creo que hay otros sueños como de carreras y cosas que no son tan inalcanzables como uno piensa. Pero a veces, pero estar en la voluntad de Dios a veces no es, o sea, si uno no está como tan conectado con lo que Él dice, es bien fácil no estar ahí, pues. Yeah. Entonces, tal vez eso. That's good. That's really good. I mean,
You know, I think coming from like a single mother and not having a fatherly figure, I think, not to sound cheesy, but I think this has been my sueño, you know? And I think because I want to do it right. And I want to establish a family, and I want to follow God, and I want to be an example, you know? Yeah. And something that I've never experienced that I want to give to my grandkids and my children and so forth, right? Because I think that's very important. And if I could leave something, it would be that. And I know that it's my turn to reset the story. So I don't want to mess it up. Yeah. You know, I want to give my all. And that is my dream. Like, I don't want to mess this up. You want to be a good family I want man. to be a good family man. Because it's hard out here nowadays. That's so cool. You know? Yeah. Y sí puede ver sus partidos, no vayan a creer que no lo dejo ver. Sí. Yeah, there's a Laker game today. Let's see what she says. Ahorita que dijiste todo eso, me acordé. Hay un pastor que me gusta mucho, se llama Andy Stanley. Y él dijo que la contribución más grande al mundo que tú puedes hacer tal vez no es lo que tú hagas, sino but who you raise. Right? And right now that you were talking about that, that's huge. That's a great dream. Yeah. So whatever happens to our kids, we want to make sure that it's that we're leaving something. Algo. All right. Hey, gracias. No, eres por invitarnos. Yes, thank you so much. Thanks for being so vulnerable. And Yeah. thank You you. almost cried. Did you cry? Tears are good though. All right. Hey, gracias. Compartan este episodio con todo Guatemala y Tal vez no con todas. y todos sus amigos. Y todos sus amigos en cualquier lugar de los Estados Unidos o de Latinoamérica o del mundo. Chao.